12:54 y la otra gran noticia del día tiene que ver con la economía. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció un recorte de 20 billones de pesos en el presupuesto de este año. Aquí están las declaraciones del funcionario sobre este y otros temas en Blue Radio. Ministro, esta decisión de suspender certificados de disponibilidad fiscal, ¿usted espera restablecerla la semana entrante? Sí, señor. Una vez salga expedido el decreto que autoriza todo el recorte, que tiene que pasar por un Consejo de Ministros. ¿Qué en la práctica se va a ver afectado? En este momento estamos mirando los rubros a donde tenemos que hacer ese recorte, pero en principio la idea no es recortar programas sociales ni recortar los programas de gobierno. Es buscarlo en aquello que siempre existe, que son otro tipo de programas a los cuales uno puede decir esta no es exactamente la prioridad del momento. Esa va a ser una decisión en el Consejo de Ministros, entonces va a ser concertada. Efectivamente todos van a pedir que no los toquen, pero todos ya saben, porque esto ya se trató en un Consejo de Ministros anterior, que esto hay que hacerlo. Y entonces el punto es cómo lo vamos a concertar. ¿Y por qué llegamos a esta situación de crisis de un descache de 20 billones de pesos? Es un proceso que tenemos que evaluar porque evidentemente las metas de recaudo que estuvieron planteadas fueron excesivamente optimistas. Hoy estamos afrontando la situación de que no se van a lograr, pero además de eso contribuye la decisión de la Corte Constitucional que nos quita casi 7 billones. Ministro, ¿fue tal vez demasiado optimista o se hicieron las cuentas de la lechera con el tema de los recaudos de impuestos por vía judicial de la DIAN? Haber incluido ese rubro, esos 10 billones de pesos, hoy, viéndolo en perspectiva, ¿fue un error? Eso se puede finalmente obtener, pero el mecanismo es el que quedó mal planteado, porque no era un tema de llevar arbitramiento, sino que es una potestad del Consejo de Estado. Entonces lo que tenemos que pedirle al Consejo de Estado es que desarrolle más ágilmente los procesos. ¿Hay alguna posibilidad real de que usted comience a reajustar precios diésel para evitar los subsidios y ayudar a salir de esta crisis? Por lo pronto va a salir un decreto de grandes contribuyentes, de grandes consumidores de diésel, en los cuales no hay ningún producto sensible de la economía colombiana, y vamos a volver a examinar el tema de cómo hacemos un ajuste en el precio del diésel, que lo queremos hacer concertado. Sí. Todos los que consumen en Colombia más de 20.000 galones de diésel, ellos van a entrar a tener precio actualizado. Están exceptuados los transportes masivos y está exceptuado las regiones no interconectadas que consumen mucho diésel. En general, a los que van a llegar con este decreto son las petroleras, las de carbón, las que transportan en grandes camiones que están manejados por diésel. Son grandes empresas que desarrollan su propia logística. ¿Y qué implicaciones tiene para la economía los anuncios del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre un recorte en muchos de los programas y gastos estatales para enfrentar el déficit que tienen los ingresos de este año? Henry González nos tiene detalles sobre las cifras y a un invitado para conocer las implicaciones de este recorte. Henry. Catalina, muchísimas gracias. Así es, y saludo de una vez al doctor José Ignacio López, presidente de ANIF. Él se encuentra en Cartagena y se salió a la convención bancaria unos minutos para atendernos. Bienvenido, doctor López, ¿cómo ha estado? Henry, un gusto estar con ustedes. Doctor López, pues mire, el ministro habla de un déficit de 20 billones de pesos y de esta misma magnitud será el recorte que van a decidir de aquí al martes en muchos programas y gastos del gobierno nacional. ¿Es demasiado 20 billones de pesos en un descuadre para un país como Colombia en un año? Bueno, Henry, este sería el recorte más grande del que tenemos registro en los últimos años. Estamos hablando de 20 billones de pesos. En términos del tamaño de la economía es 1,3% del PIB. Pero finalmente yo creo que es una buena noticia porque es sincerar las cuentas fiscales. Ya muchos habíamos advertido de un descuadre anunciado, crónica de un descuadre anunciado por el tema de los litigios, que efectivamente pues ya el gobierno está reconociendo.
Y finalmente pues nos parece una buena noticia que el gobierno reconozca que hay que sincerar las cuentas fiscales. Eso va a ser positivo para los mercados financieros, positivo para el mismo gobierno, que probablemente va a tener unas tasas de interés más bajas, y obviamente tiene unos retos de la composición del gasto, y que pues ese es un anuncio que se tiene que concretar en un Consejo de Ministros que tiene que finalmente tomar la decisión, pero repito, creo que es una buena noticia. Para llegar a esto, el ministro menciona algunas causas, efectivamente los fallos de la Corte Constitucional, sobre todo en tema de regalías, la gestión fiscal de la DIAN y la no conciliación que no se pudo hacer de litigios este año. Pero detrás de esto eventualmente hay o mala planeación del gobierno o eventualmente también temas de, digamos, desaceleración de la economía que por supuesto impacta los tributos en Colombia. Bueno, Henry, una parte de este hueco fiscal, si se quiere, repito, ya lo habíamos anticipado en el tema de arbitramiento de litigios. Hay un tema quizás también de gestión de la DIAN, el comportamiento de la economía, y una cosa que hemos advertido, Henry, que es importante, la composición del crecimiento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los sectores que son más relevantes a la hora de contribución fiscal en materia tributaria son precisamente aquellos sectores que se la están pasando mal. Un ejemplo concreto, el tema de la industria de hidrocarburos, de minería, el tema de industria. Entonces aquí tenemos varios factores que están confluyendo para que efectivamente pues el recaudo del gobierno esté mal y estemos en esta situación de tener que hacer un recorte de gasto. En el recorte que se avecina, el ministro dice no se van a tocar los programas sociales claves, no los apoyos a la agricultura y tampoco programas prioritarios para este gobierno. ¿Cuáles rubros serían candidatos para ese recorte? Bueno, Henry, yo creo que aquí tiene que haber varias priorizaciones. Lo primero es tratar de proteger los programas sociales que mitigan temas de pobreza, de vulnerabilidad. Buscar proteger los programas sociales que tienen mayor rentabilidad social, es decir, que generan más crecimiento económico. Y también debe haber un criterio relativamente sencillo. Lo que sabemos es que la ejecución del presupuesto, Henry, también está en unos niveles bastante bajos. Entonces aquí debería haber un recorte natural en todos esos proyectos de funcionamiento, de inversión, de carteras que estén ejecutando poco, y quizás pues darle más espacio a los que efectivamente están ejecutando y que están haciendo las cosas. Entonces, en una combinación de priorizar lo que se está haciendo, priorizar lo más rentable y lo que protege a los colombianos más vulnerables, pues ese debería ser el criterio general para pensar este recorte de gasto, que obviamente pues es una decisión difícil, pero repito, es la decisión responsable y probablemente pues va a generar un efecto positivo en la economía. Pues doctor López, muchísimas gracias por el análisis, gracias por ayudarnos a entender lo que hay detrás de esta situación en la que está el gobierno colombiano y por supuesto que afectará seguramente a la economía. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Hasta luego. Pues el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también anunció que habrá un alza, un incremento en los precios de la CPM que inicialmente afectará a los grandes consumidores de este combustible. Esto por el alto costo que eso está teniendo justamente en el presupuesto de la nación por aquello de los subsidios. Los que se verán afectados, dijo él, serán empresas, por ejemplo, mineras, petroleras, de empresas del carbón y grandes transportadores de carga, pero que no sea de productos sensibles. Ya hay algunas reacciones, veamos estas primeras declaraciones de algunos de estos gremios. El gobierno con este tipo de medidas sigue generando cada vez más cargas sobre las mismas empresas que soportan gran parte del aparato productivo nacional. El incremento del precio del diésel para los grandes consumidores encarece los costos de producción y nos hace cada vez menos competitivos. Nosotros, los transportadores de carga y también los transportadores de pasajeros, muy preocupados con esta medida, ya que es lo primero que pueden empezar a hacer y después empezar a hacer el alza del combustible en todo el país. Nosotros como transportadores no estamos de acuerdo. Por el contrario, estamos viviendo épocas muy difíciles. Pues estaremos muy atentos porque va a haber un Consejo de Ministros, no se sabe si será durante este puente festivo que se avecina o si eventualmente será el mismo martes de la próxima semana y allí justamente el gobierno en pleno será el que decida de qué tamaño y en qué sectores exactamente será este recorte presupuestal que busca cuadrar ese desajuste de 20 billones de pesos que tienen en este momento las finanzas de la nación.